Gloria a Dios, gloria al Señor. Iglesia, bienvenidos a este hermoso tiempo en el que el Señor está en control y el Señor ha preparado este tiempo para que podamos venir a adorarle y alabarle. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir su poderosa palabra en este tiempo? ¿Estamos con el corazón dispuesto? Creo que algo tiene contra mí este micrófono. Cuando mi esposa está, nada. Tengo mucha corriente, creo. Hago mucha transferencia. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a ver cómo nos va. Gracias, hijo. Dejó de sonar. Creo que es ese micrófono. Ya dejó de sonarme aquí. Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a orar como siempre entonces, iglesia, para preparar nuestros corazones, disponerlos y pedir al Señor que hable en nuestras vidas conforme a lo que Él ya dispuso para nosotros en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, por este lugar que tú preparas, Señor, para que podamos venir a alabarte, adorarte y exaltar tu santo nombre. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que tú estás en control, Señor, y que todas las cosas, Señor, que suceden, Señor, es porque tú sí lo has permitido, Señor. Y gracias porque estamos aquí en esta tarde, Señor. Estamos aquí, bendito Dios, porque tú has cuidado nuestra salida, nuestra entrada, bendito Padre amado, y porque tú has abierto las puertas de este lugar para que podamos estar aquí, Señor, para recibir esta palabra que tú ya has dispuesto para nuestras vidas, porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades, conoces, Señor, cómo hemos venido, Señor, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando, Señor, y en este tiempo lo venimos a poner delante tuyo, para que seas tú ministrando nuestras vidas, para que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos venido, sino que salgamos de aquí diferentes, fortalecidos, Señor, salgamos de aquí llenos de tu poder, llenos de tu gloria, Señor, bendito Dios amado, Padre eterno. Espíritu Santo, te pedimos que seas revelándonos cada palabra, Señor, que el Señor ha dispuesto para este tiempo. Que sea, Señor, trayéndonos todo discernimiento y entendimiento para que esa palabra quede en nuestros corazones y no sea robada de ahí, Señor. Ayúdanos a tener ese espíritu de retención, Señor, bendito Dios. Y como siempre te entrego mi vida, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea, Señor, transmitiendo esta palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Señor. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser ministrados en la palabra. Gloria a Dios. Bienvenida María, bienvenida. Bueno, en este día entonces siento en mi corazón, como siempre, el Señor hablándonos y ministrándonos. Siento en mi corazón compartirles esta palabra que vamos a encontrar en la epístola a los romanos. Y para eso vamos a leer la carta a los romanos, capítulo 8, versos del 28 al 39. Romanos, capítulo 8, versos 28 al 39. Gloria al Señor. Amén. ¿Tenemos? Juanito, ¿puedes leernos la palabra, por favor, Juanito? Sí, aquí. Es que mirar si el hermano Fernando pero no está. 28 al 39. Sí. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que los llamó también los justificó, y a los que justificó
glorificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos manifestó en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Juanito. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra, hermosa palabra. Todos conocemos esta palabra, la hemos leído, pero vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. A ver, veamos el primer versículo que acabamos de leer, que Juanito nos acaba de leer, dice que nosotros tenemos que estar seguros de ¿qué? ¿Qué dice el primer versículo que hemos leído? Todas las cosas nos ayudan. De que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que todas las cosas que sucedan alrededor nuestro, todas las cosas que enfrentemos, que se den en nuestras vidas, nos van a ayudar para bien. Ahora, pero para nosotros estar seguros de que todas las cosas nos van a ayudar para bien, dice que nosotros tenemos que estar alineados ¿a qué? Al propósito de Dios. Entonces nuestra seguridad, mi seguridad, la seguridad de todos nosotros, de que todas las cosas que yo enfrente, no importa lo que enfrente, no importa lo que se ponga delante mío, todo me va a ayudar para bien siempre y cuando yo esté caminando o esté yendo mi vida conforme al propósito de Dios. Si yo alineo mi vida, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de actuar al propósito de Dios, entonces yo tengo que caminar tranquilo y seguro y en paz. ¿Qué es lo que me va a dar la paz? La palabra y la promesa de Dios cuando Él me dice de que si yo me alineo a su propósito, todas las cosas me van a ayudar para bien. O sea, no es mi palabra, no es que yo estoy haciendo las cosas correctas, no es que yo estoy trabajando, estoy fortalecido, no, es la palabra de Dios que respalda lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que su propósito me dice a mí. Ahora, ¿qué significa la palabra propósito? Plan. Vamos a ver lo que el diccionario nos dice, el diccionario bíblico. Vamos a ver los significados, vamos a ver el primero. Propósito dice la intención original o la razón por la cual algo fue creado. O sea, propósito dice que es el motivo, la intención por la cual algo fue creado. Ahora, ¿quién nos creó a nosotros? Dios. Ahora, estamos hablando de la creación cuando Él pone ese aliento de vida sobre nosotros y nos da vida, pero a la vez estamos hablando de aquel nuevo nacimiento que tuvimos cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Entonces, Él dice que es la intención o la razón por la cual Dios nos creó, la razón o la intención por la cual Dios nos sacó del pecado en que estábamos viviendo, de aquella oscuridad y aquellas tinieblas en las que estábamos caminando, para darnos vida sin nosotros merecerlo, para darnos vida, como dicen, juntamente con Cristo Jesús. Entonces, hay una intención por la cual Dios lo hizo, hay una razón por la cual Dios lo hizo. ¿Cuál es esa razón, esa intención? No porque seamos mejores que nadie, no porque seamos más preparados que nadie. Esa no es la razón por la cual Dios lo hizo. Hay una razón, hay un propósito por el cual Dios lo hizo, por el cual Él nos dio vida a nosotros, y es la gracia de Dios. Solamente por su gracia fuimos nosotros salvos.
porque no lo merecíamos. O alguien acaba de decir, yo sí lo merecía, hice todo lo necesario para merecerlo. Creo que nadie podemos decir eso. Al menos nadie de los que aceptamos a Cristo Jesús y reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, dice que propósito es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Entonces, ¿cuál es esa razón por la cual Dios nos creó, por la cual Dios nos rescató? Vamos a verlo después. Ahora, el segundo significado. ¿Cuál es el segundo significado de propósito? Dice, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Entonces, en este segundo significado, la palabra propósito me dice a mí que es mi decisión. Que es mi decisión si yo quiero hacerlo o si no quiero hacerlo. Es mi decisión cumplir lo que Dios quiere o no cumplir lo que Dios quiere. Entonces, aquel que se está moviendo en el cumplimiento de la palabra de Dios está moviéndose en el propósito de Dios. Pero aquel que decide no moverse en el cumplimiento de la palabra de Dios, aquel que decide rechazar a Dios, dejar a Dios de lado, también se está moviendo en un propósito. ¿Y cuál propósito es ese? Su propio propósito. El propósito personal que cada uno tiene. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros queremos tomar para nuestras vidas, iglesia? Quiero tomar el primer propósito por el cual hay una razón, o descubrir, o buscar, encontrar esa razón, o esa intención por la cual Dios me rescató del pecado, o quiero moverme en el propósito por el cual yo digo o decido no hacerlo. Pero tenemos que ver aquí, si yo decido no hacerlo, si yo decido moverme en mi propio propósito, en mi propio pensamiento, ¿qué va a pasar? Pierdo la bendición de Dios. O sea, la promesa que acabamos de leer, de que todas las cosas obran para bien, ¿qué va a pasar en mi vida? No va a funcionar de esa manera. No se va a mover de esa manera. Entonces las cosas que se den alrededor mío me van a afectar, me van a chocar, me van a debilitar, van a traerme abajo. ¿Por qué? Porque esa protección que pone Dios alrededor mío a través del cumplimiento de su palabra no va a estar. Y yo voy a estar luchando solo. Yo voy a estar peleando solo. Voy a estar peleando con mis propias fuerzas. Entonces tenemos que entender, iglesia, para que la palabra se cumpla en mi vida, para que esa promesa se cumpla en mi vida, ¿qué es lo que tengo que yo buscar? El propósito de Dios para mi vida y moverme en ese propósito. Porque dice que hay un propósito. Todas las cosas ayudan para bien en aquellos que dicen a los que conforme. Amén. Ayudan a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios está siendo claro en su palabra de que las cosas me van a ayudar para bien si que yo me muevo en sus propósitos. Dios no nos está diciendo, si tú te mueves en tus propósitos, todo te va a ayudar para bien. Dios está siendo claro y nos está diciendo, si tú te mueves en mis propósitos, en los propósitos de Él, cuando nosotros esperamos en Él, cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros nos movemos conforme a la guianza que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, todas las cosas van a obrar para bien. A veces las cosas no nos salen como queríamos. A veces las cosas nos duelen o las cosas no se dan como nosotros las esperábamos. Pero si yo estoy seguro y estoy tranquilo de saber que yo me estoy moviendo en el propósito de Dios, así yo vea que las cosas no me salieron como yo esperaba, ¿qué tengo que tener? Paz. Tengo que tener paz porque estoy sabiendo que a pesar que las cosas ante mis ojos no se están viendo como yo quería, van a obrar para bien. Porque esa es la promesa de Dios. Esa es la palabra de Dios. ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi tranquilidad? No está en ver de que todas las cosas o que todos los días alrededor de mi vida son días cálidos.
Mi paz y mi tranquilidad está que, a pesar de que tengo días lluviosos, yo sé que la palabra de Dios está protegiéndome, está cubriéndome, está cumpliendo, está respaldándome y que todas las cosas van a obrar para mí. ¿Estamos? Porque muchos decimos, sí, todas las cosas obran para bien, pero siempre y cuando nos movamos en el propósito de Dios, no en nuestros propios propósitos, sino en los propósitos de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios nos rescató de esa mala manera de vivir que teníamos para traernos a la luz? Vamos a leerlo. Vamos a ver ese motivo porque nuestro Señor Jesucristo nos lo revela. Y es una palabra, una revelación que el Señor lo pone en los 4 evangelios. Lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Y cuando nosotros encontramos una palabra en los 4 evangelios, porque todos sabemos que no todo está en los 4 evangelios, pero cuando encontramos algo en los 4 evangelios, quiere decir que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en eso, porque es algo que es el deseo de su corazón y tenemos que cumplirlo sí o sí. Así que vamos a verlo. Primero vamos a verlo en Marcos capítulo 16, versos 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18. Amén. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo? Y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda. Amén. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo nos dice que nuestro propósito es ir y predicar el Evangelio. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Amén. Juan 20, 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Os envío a dónde? A predicar el Evangelio. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ya vemos 2 evangelios en los que el propósito por el cual Cristo Jesús nos ha traído de la muerte a la vida es ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el propósito? Llevar el Evangelio.
Último, Lucas 24, 44 al 49. Dice, y les dijo estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Entonces vemos que en los 4 evangelios la palabra nos repite de que el propósito por el cual Dios nos llama es para que nosotros después vayamos y prediquemos el evangelio, para que compartamos en todo rincón de las maravillas de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque en el último evangelio, en Lucas, acabamos de leer de que nosotros somos testigos. El Señor nos llama que somos testigos. ¿Qué es el testigo? Aquel que vio lo que sucedió y aquel que con su vida testifica lo que realmente Dios está haciendo. Entonces, la palabra nos llama a nosotros a dar testimonio del poder maravilloso de la palabra de Dios, a dar testimonio del poder transformador que tiene Dios en la vida de aquel que entregó su vida y que realmente abrió su corazón para Él, a dar testimonio de que a pesar de que las cosas a nuestro alrededor se muevan no quizás como queremos, estamos en paz y tranquilos porque sabemos de que todas las cosas ayudan para bien. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros cumplimos el propósito por el cual Dios nos llamó, el propósito por el cual Cristo nos está diciendo ahora, cuando nos movemos en ese propósito, tenemos que estar tranquilos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, tenemos que estar tranquilos porque tenemos que estar seguros de que nos estamos moviendo en el plan y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo me muevo en ese plan, cuando doy testimonio con mi vida, cuando los demás ven ese testimonio en mí, de que la palabra primero se está cumpliendo en mí, yo tengo que estar tranquilo, porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y ese propósito, el cumplir ese propósito, me da a mí la tranquilidad de que la promesa de Dios va a estar en mi vida. Ahora, esa promesa, como la acabamos de leer, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué significan todas? Todas. Lo bueno, lo malo. Amén. Lo regular. O sea, lo que nosotros tenemos que tener claro, iglesia, cuando la palabra nos dice que si nosotros nos movemos en el propósito de Dios, no nos está diciendo que si yo me muevo en el propósito de Dios, las cosas en mi vida van a ser simplemente, o todas las cosas en mi vida van a ser cosas hermosas ante mis ojos. Porque si no, ahí estaría yo dividiendo, ya no sería todo. Si no, estaría nada más lo que a mí me parece que es bueno y estaría desechando lo que no me parece que es bueno. Pero Dios nos dice a nosotros, no, el que tú te muevas en mi propósito no quiere decir que no vas a enfrentar situaciones difíciles. No quiere decir que no vas a pasar por situaciones que ante tus ojos van a parecer imposibles. No quiere decir que vas a dejar de tener que pasar por valles o por desiertos. Las vas a tener que pasar, pero no te preocupes, porque todo, cuando estés en verdes campos descansando o cuando estés cruzando desiertos, todo va a obrar para bien. Iglesia, ¿por qué es muy importante que recordemos esto? Porque muchas veces, cuando a veces llegamos a Cristo, pensamos de que todas las cosas tienen que mejorar, que todas las cosas tienen que irnos perfectas, y nos desanimamos cuando nos damos cuenta de que no es así a veces. Nos desanimamos cuando nos damos cuenta de que a pesar de que venimos a los pies de Cristo y entregamos nuestras vidas, nuestros problemas y dificultades a veces siguen ahí esperándonos. Nos desanimamos cuando vemos que quizás
no está llegando cuando queremos que llegue. Porque pensamos de que todo tiene que ser perfecto. Pensamos que todo tiene que ser color de rosas, como lo decimos. Pero recordemos que las rosas también tienen espinas. Son flores muy hermosas, pero hay que saberlas agarrar. Pero la palabra nos dice a nosotros, iglesia, recuerda, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés enfrentando, no te decepciones porque no quiere decir de que Dios te ha dejado, no quiere decir de que Dios te ha abandonado, no quiere decir de que estás haciendo las cosas mal, no quiere decir de que ya Dios ya te desechó, sino que la palabra de Dios está cumpliendo en ti. Cuando pasamos por situaciones difíciles, iglesia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando ahí. Pero tenemos que poner eso en nuestro corazón. Porque a veces la decepción, el enemigo utiliza esas cosas fácilmente para hacernos sentir decepcionados de que ya no hemos cumplido la palabra de Dios y que Dios ya nos dejó, ya nos abandonó. Cuando realmente aún en esas situaciones Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando ahí con nosotros. Pero es mi fe. Muchas veces esas situaciones, iglesia, tienen que suceder en nuestras vidas para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea fortalecida, para encontrar los planes y los propósitos de Dios para mi vida. Tenemos que pasar por esos desiertos. El pueblo de Israel, ¿cuál era el propósito de Dios para ellos cuando Dios le dice a Moisés? Dice, yo les voy a entregar la tierra prometida que les juré a tus padres, esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era el propósito? Que ellos reciban esa tierra. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar a ese propósito? ¿Fue fácil? No fue fácil, iglesia. No fue fácil para ellos cruzar ese desierto, pero en ese desierto, ¿qué aprendieron? A confiar en Dios. Aprendieron a confiar en Dios. Aprendieron de que cuando les faltaba qué comer, Dios les daba el maná. Aprendieron de que cuando les faltaba qué beber, Dios les proveía el agua de la peña. Llegaron al propósito, no todos, pero los que llegaron, gloria a Dios, pero en el camino tuvieron que aprender muchas cosas. Entonces fue necesario ese desierto. Fue necesario que ellos cruzaran y llegaran por ese lugar. Fue necesario que ellos vieran que el mar se abría. Fue necesario que ellos vean a sus enemigos detrás de ellos. ¿Qué imaginamos que pudo haber pasado en el pensamiento de ellos cuando vieron el mar abrirse, ellos pasar en seco y después ver a sus enemigos siendo comidos por esas aguas? De aquí en adelante, nada más nos puede hacer frente. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero es necesario pasar esos desiertos. Es necesario cruzar esas aguas. Para que cuando vengan esas situaciones difíciles, yo ya esté preparado y digan, Dios ya me mostró que todas las cosas obran para bien. Dios ya me mostró de que su palabra se cumple, de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ya me mostró de que nada ni nadie me alejará de su amor. Porque el apóstol le dice, ¿qué cosa nos alejará de Él? Nada. Pero tenemos que tener eso claro, de que el venir a su propósito no significa de que no voy a pasar por desiertos, porque si no, ese desierto me puede alejar de Dios. Recordemos el mismo pueblo. Cuando no vio a Moisés, dijo, levantan los ídolos. El mismo desierto lo estaba alejando de Dios. Porque no tenían claro lo que Dios quería, por más que lo habían escuchado. Pero tuvieron que pasar por esos desiertos para poder ellos encontrar y aprender a confiar en Dios. Amén. Vamos a ver un testimonio en la palabra de alguien que también tuvo que pasar por esas situaciones y que Dios en cada situación le mostró de que todo obraba para bien. Y vamos a hablar acerca de José. ¿Quién era José? No José, el papá del esposo de María, sino José.
José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, ¿no? El penúltimo hijo de Israel. Dice que fue el primer hijo de Israel con Raquel, la mujer que él amaba, pero fue el penúltimo de todos sus hijos. Jacob o Israel tuvo 12 hijos y él fue el penúltimo. Pero como era el primer hijo con aquella mujer que él amaba, dice que era el más engreído, ¿no? Jacob lo engreía mucho. Lo engreía tanto, dice que le hizo una túnica de colores para que todos vieran el amor que su padre tenía por él. Y le hizo una túnica. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando él le hace esta túnica, los hermanos se llenaron de celos, se llenaron de envidia. Y dice que inclusive intentan matarlo, intentan acabar con su vida por los celos y la envidia que los hermanos tenían contra él. Pero dice que Rubén después abogó por él y bueno, no lo mataron, pero vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versos del 12 al 28. Génesis capítulo 37, 12 al 28. Amén. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Wow, muy bien. Veamos lo que la palabra nos está diciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los hermanos de José? Dice, apacentando las ovejas. O sea, estaban trabajando, ¿no? Estaban en su trabajo diario, que estaban apacentando las ovejas. ¿Qué era lo que estaba haciendo José en ese momento? No nos dice la palabra, pero podemos decirle que no estaba haciendo nada, ¿no? No estaba haciendo nada porque dice que su papá lo llama para darle una tarea. Normalmente nosotros como padres, ¿cuándo llamamos a nuestros hijos? Cuando lo vemos sentado sin hacer nada, ¿no? No podemos verlo sentado sin hacer nada. Algo inventamos, ¿no? Y dice que su padre lo llama a José, porque podemos quizás deducir de que José no estaba haciendo nada. O sea, mientras sus demás hermanos trabajaban, como él era el engreído, como él era el mimado de papá, no estaba haciendo nada, y su papá le da una tarea. ¿Y cuál es la tarea que su papá le da? O sea, una tarea de chismosito, ¿no?
para que vaya y viera qué estaban haciendo los hermanos. Él era el que iba a llevar el chisme ahí. Esa era la tarea de José. Porque si vemos capítulos más arriba, dice que sus hermanos tenían mala fama por ahí. Todo el pueblo sabía de lo que los hermanos hacían. Y dice que José era el que iba, veía, y después venía y se lo contaba al papá. Si allá él tenía esa era su tarea, ¿no? Qué buena tarea de este chico, de este niño. Él era el que informaba a su padre de todas las cosas que sus hermanos hacían. Entonces, en este capítulo que acabamos de leer, dice que él va inclusive con su túnica, o sea, ni siquiera tenía intenciones de irlos a ayudar a sus hermanos, porque estaba yendo bien vestido con esa túnica de colores. O sea, él estaba yendo solamente a ver, traer información y contarle a su papá y volverse quizás a hacer lo que estaba haciendo, lo que hacemos todos los hombres muy bien, pensar en nada. Que las mujeres no entienden hasta ahora que sí se puede pensar en nada. Ahora, ¿qué era lo que José estaba haciendo? Dice que los planes que Dios tenía para él eran diferentes. Si nosotros leemos más arriba, ¿qué era lo que Dios le había dicho a José? Vamos a leerlo, en el mismo capítulo 37, versos 6 al 7. Amén. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice que Dios le dio un sueño a José, en el que le mostraba de que sus hermanos, o que él iba a estar por encima de sus hermanos, que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Ahora, si vemos lo que estaba sucediendo, suena ilógico, ¿no? Porque los que estaban trabajando eran sus hermanos, y él estaba haciendo nada. Y si vemos también ahí, vamos a ver que Dios le da otro sueño, en el que le muestra que él era una estrella, y que el sol y la luna, y 10 y 11 estrellas más se inclinaban ante él. O sea, su padre, su madre y todos sus hermanos se iban a inclinar ante él. Pero si vemos lo que estaba sucediendo, uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser que sus hermanos se inclinen ante él si sus hermanos sí están tratando de hacer algo y él no está tratando de hacer nada? Él simplemente está llevando información. Sus hermanos están trabajando en el campo, están quizás haciendo algo útil, pero José, ¿qué estaba haciendo? No estaba haciendo, si lo vemos así en esta manera, podríamos decir que él no estaba haciendo nada. Pero Dios ya le había dado un sueño. Dios ya le había dado una promesa a José. Ya tenía un propósito en su vida. Pero por lo que vemos aquí, para que ese propósito se cumpliera, ¿qué tenía que suceder? Tenía que salir de la comodidad en la que estaba viviendo. Era el engreído, era el mimado de papá, por lo que vemos quizás no era el que tenía que trabajar. ¿Solo hubiera salido de su casa? No, porque estaba cómodo. Y muchas veces estamos así, iglesia. Estamos cómodos, nos sentimos cómodos. Pero en esas circunstancias, en ese proceso, Dios dice, no, yo tengo un propósito para ti. Yo no te he puesto para que solamente llegues a hacer esto. Yo no te salvé, yo no te rescaté para que solamente vengas a sentarte a la iglesia. Para que vengas aquí a escuchar solamente a ser oidor, perdón. Yo te rescaté con un propósito. Yo mandé a mi hijo para que diera su vida por ti con un propósito. Y el propósito fue llevar su palabra. Y Dios tuvo que permitir que José fuera vendido a Egipto. ¿Había un propósito ahí? Sí había un propósito. Y dice que cuando él llega, ¿quién fue lo primero que hicieron sus hermanos? Le quitaron la túnica. Le quitaron a aquel que a él le hacía sentirse que era el engreído. Que a él le hacía sentirse que era el mejor. Dice que se lo quitaron.
y lo mandaron así hacia Egipto. Fue vendido hacia Egipto y José tuvo que ir a Egipto. Humanamente uno podría decir, pero ¿cómo es bueno eso? Si no supiéramos la historia hasta el final, uno podría decirse, si recién se las estuvieran contando por primera vez, uno podría decir, pero ¿cómo es bueno? ¿Cómo se ve? ¿Cómo va a ser eso bueno de que sea vendido por sus propios hermanos para que sea llevado como esclavo a otros lugares? ¿Por qué es bueno, iglesia? ¿Por qué fue bueno? Porque José ya no dejó de depender de su papá. Dejó de depender de sentirse él el engreído de su papá para aprender a depender de Dios. Él aprendió ahí de que él también era el engreído, pero de Dios. Amén. Iglesia, ¿cuántos de nosotros somos aquí o inmigrantes? Todos, ¿no? Y quizás hemos pasado situaciones difíciles en esta nación. Quizás nos hemos sentido solos alguna vez. Quizás hemos sentido que no podíamos hacer cosas grandes. Pero ¿qué aprendimos? Que sí podemos. Pero no porque nosotros somos mejores. Podemos porque conocimos a Dios. Yo recuerdo, iglesia, cuando yo vine acá a esta nación, yo no sabía cocinar. ¿Por qué? Porque mi abuela me lo hacía todo. Yo era el engreído de mi abuela. Ella me hacía todo. Yo no sabía cocinar, no sabía limpiar, no sabía lavar. Y era eso que es fácil, tú metes la ropa, prendes el botón y se acabó. Pero tampoco sabía hacer eso. Y cuando llegué acá me chocó. Me dolió. O sea, fue difícil para mí. Pero todo tenía un propósito. ¿Saben por qué? Porque aquí yo conocí al Señor. Y lo llegué a conocer en un momento en que yo pensé que ya nada tenía solución en mi vida. Dios permitió esas situaciones en mi vida para que yo volteara mi mirada a Él. Y yo me diera cuenta de que solamente Él era lo único que yo necesitaba. Pero si no hubiera sucedido eso, si hubiera seguido en mi comodidad, si hubiera seguido siendo el engreído, ¿hubiera pasado eso? No. Así que, iglesia, va a haber muchas cosas que nosotros como inmigrantes vamos a vivir en esta nación, difíciles, duras. Pero si nosotros aprendemos a movernos en el propósito de Dios, ¿de qué tenemos que estar seguros? De que todo va a obrar para bien. De que todas las cosas que vamos a vivir aquí van a obrar para bien. Para que su palabra se cumpla, para que su palabra pueda ser predicada, para que podamos dar testimonio. ¿Cuántos de nosotros ahora no podemos testificar realmente? Podemos decir sí. Podemos dar testimonio a los que recién vienen, quizás o los que aún no conocen. Lo que tú estás viviendo, yo lo viví. Lo que tú estás pasando, yo lo pasé. Pero mírame dónde estoy, por la gracia de Dios. ¿Acaso no podemos hacer eso ahora? ¿Qué fue lo primero que hizo José cuando llegó a Egipto? Vamos a leerlo. Génesis 39 del 1 al 5. Génesis 39 del 1 al 5. Amén. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa,
y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba haciendo José ahora? Ahora estaba trabajando, ¿no? Dice que ahora ya no era el hijo engreído. ¿Ahora qué era? Ahora era el sirviente. ¡Wow! Ya no era el hijo engreído que solamente iba y traía recaditos. Ahora era un sirviente. ¿Pero qué le ayudó a esto a José? A darse cuenta de que él tenía habilidades, ¿no? Porque antes él estaba a cargo ¿de qué? De nada. De llevar chismes. Estaba a cargo, bueno, de llevar chismes. Pero ahora que estaba a cargo ¿de qué? De toda una casa. Ahora José aprendió de que él podía hacerse cargo de toda una casa. De que él podía hacerse cargo de todas las cosas que se tenían que llevar en una casa. ¿Esto lo hubiera aprendido en la casa de su padre? No lo hubiera aprendido ahí. Entonces, ¿fue necesario de que él saliera de la casa de su padre? Sí, pero como decimos, quizás por sus propias fuerzas no hubiera salido, porque estaba cómodo. Pero Dios permitió de que lo sacaran de ahí a la fuerza, quizás, para llevarlo a Egipto, para que José aprendiera de que él tenía muchas más habilidades de las que él pensaba tener, y para darse cuenta, dice, de que la mano de Dios estaba con él. O sea, aprendió ¿a qué? A depender de Dios. ¡Wow! ¿Estamos, iglesia? Aprendió a depender de Dios. De estar a cargo de nada, Dios le muestra de que él podía estar a cargo de una casa, de algo más grande, de que él tenía la habilidad para eso. No la habilidad porque era más sabio, sino la habilidad porque Dios ponía gracia sobre él. O sea, José pudo darse cuenta de la gracia de Dios sobre su vida. José pudo sacar y comenzar a activar esa fe que Dios pone en nosotros. Pero para que sucediera, él tenía que salir de ese lugar de comodidad y llegar a la casa de Potifar. Ahora, como los planes de Dios son más grandes que nuestros planes, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, el plan de Dios no era simplemente que José estuviera a cargo de una casa, pero tenía que sacarlo de ahí, porque me imagino que ahora José nuevamente estaría cómodo. Ahora estaba él a cargo de una casa, como él mismo dice, mi Señor me ha dado y me ha puesto sobre todo, solamente Él está sobre encima mío. ¿Qué sucede ahí? Dice que la mujer de Potifar comienza a acusarlo a José. Lo acusan de que él quería estar con ella, así que Potifar se entera, la mujer le cuenta a Potifar y Potifar se molesta y lo manda a la cárcel. ¿Creemos que se acabó ahí la gracia de Dios? Era esclavo, ahora iba a ser un reo. Naturalmente podemos decir de que se fue para abajo, ¿no es cierto? O sea, era hijo engreído, era sirviente y ahora va a ser un reo. Naturalmente decimos a José cada vez las cosas le están yendo peor. Cuando parece que se está levantando, le están yendo peor. Y dice que va a la cárcel. ¿Pero qué sucedió en la cárcel? Vamos a leerlo, seguir. Génesis 39, 19 al 23. Amén. Génesis 39, 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me han tratado tus siervos, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey.
y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué sucedía en la cárcel? José aprendió que tenía más habilidades. En la cárcel José aprendió que tenía más habilidades, porque ahora pudo darse cuenta de que no solo podía estar a cargo de una casa, sino que ahora podía estar a cargo de un lugar más grande. Un lugar donde de seguro había muchas más tareas que hacer, muchas más responsabilidades. Y Dios utiliza esta situación para que José pueda darse cuenta que ahora él aún tenía más para seguir creciendo. Humanamente uno hubiera podido decir, no, es malo que él llegara ahí. Pero dice que cuando él llega, la gracia de Dios estaba con él y el carcelero vio la gracia de Dios en él. ¿Y qué hace? Le entrega todo lo que se tenía que hacer ahí. ¿Y qué aprendió José ahí? Que él podía seguir creciendo más y más y más. ¿Fue necesario que saliera de esa casa? Sí, fue necesario que saliera de esa casa. Para que pudiera darse cuenta de que Dios tenía aún más para él. De que no se limitara a simplemente cuidar una casa, sino que los planes de Dios era que siga creciendo y creciendo. Iglesia, si vemos todo lo que sucedió, salir de la casa de su padre, donde quizás lo máximo que José hubiera podido llegar a hacer era cuidar las ovejas, ahora llegar a una casa donde estar a cargo de toda una casa, y después de eso ahora llegar a una cárcel donde a pesar de estar en la cárcel, estar a cargo de toda una cárcel. Todo eso lo hace posible simplemente la gracia de Dios. Y ahora nosotros viendo todo esto podemos decir, sí Señor, todas las cosas obran para bien. Fue necesario que Él pasara por estas cosas. Fue necesario que Él atravesara estas situaciones. Fue necesario que Él estuviera en esta cárcel. ¿Por qué fue necesario que Él estuviera en esta cárcel? Para aprender que Él podía seguir creciendo más y más, y a la vez porque Dios ya tenía preparado de que en ese lugar Él conociera al copero del rey. Aquel copero que el rey mandó a la cárcel, pero que estando en la cárcel dice que el copero y el panadero tuvieron un sueño y José les revela el sueño a ellos y lo que José dijo que iba a suceder, sucedió. Y así el panadero fue ahorcado y el copero fue restaurado en su trabajo. Y dice que cuando el copero sale, el faraón tiene un sueño que nadie podía revelar. ¿Y qué es lo que hace este copero? Decirle al faraón, yo conozco a alguien que sí te lo puede decir. Yo conozco a alguien que sí puede revelarte ese sueño. Si José no hubiera estado en esa cárcel, no hubiera sucedido esto. Si José hubiera hecho todas las cosas con sus fuerzas para tratar de salir de esa cárcel, porque a veces luchamos así, con nuestras fuerzas, queriendo salir de las cosas, cuando no nos damos cuenta de que Dios permite esas cosas, pero que tenemos que estar tranquilos porque sabemos que Él está con nosotros. Pero a veces nos desesperamos, como Pedro que se desesperó en las aguas. ¿Qué pasó cuando Pedro se desesperó? Se hundió. Él estaba en medio, sí había una tormenta, sí había olas, pero mientras él estaba enfocado en el propósito que era Cristo Jesús, en la palabra que Cristo le dijo, ven a mí, él estaba caminando sobre las aguas. Pero al momento que él trató se desesperó porque puso su mirada en lo que estaba sucediendo y él trató de salir, trató de caminar por sí solo, ¿qué pasó? Se hundió. Y a veces sucede eso, iglesia. Nos olvidamos de que todas las cosas obran para bien y cuando estamos en situaciones, quizás como José, en situaciones que ante nuestros ojos no se ven muy buenas, nos desesperamos. Entramos en desesperación y cuando estamos en desesperación tomamos decisiones desesperadas.
decisiones con nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros tomamos la palabra que me dice, no te preocupes, porque todo va a obrar para bien. Porque tú y yo somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo Jesús. ¡Wow! Tenemos que enfocarnos en Él, iglesia. Dice que cuando el copero le dice a Faraón que José podía revelar los sueños, Faraón manda llamar a José y José interpreta sus sueños. Y José le dice que eso significaba que iba a haber 7 años de prosperidad, 7 años en que iba a crecer todo el fruto, pero después iba a haber 7 años de mucha escasez. Y José le dice, tienes que comenzar en esos 7 años primeros que va a ser próspero, tienes que empezar a guardar todo para poderte preparar para estos 7 años de escasez que vienen después. Y vamos a ver lo que Faraón le dice. Génesis 41, 37 al 44. Génesis 41, 37 al 44. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Que se quedara en su casa? El propósito de Dios, tiene que dijo que era, el propósito de Dios era que José esté a cargo de todo un reino. A cargo de uno de los reinos más poderosos de aquella época. Pero para llegar a ese propósito, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar por situaciones que ante nuestros ojos se veían difíciles, pero cada situación le ayudó a José a entender de que Dios estaba con él y de que él tenía la capacidad, si ponía su confianza en Dios, de poder hacer lo que estaba por delante. Él nunca había estado a cargo de una casa, pero cuando llegó lo pudo hacer. ¿Se hubiera dado cuenta en la casa de su papá de que él podía estar a cargo de una casa? No. Pero cuando llegó y tuvo que hacerlo, tuvo que enfrentarlo, se dio cuenta que sí podía hacerlo. Pero se dio cuenta que podía hacerlo, ¿por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. El propio Potifar lo dice, que Dios estaba con él, que la mano de Dios estaba con él. Después fue a una cárcel. Estaba preparado José para, si le hubieran preguntado a José antes de eso, José, ¿crees que puedas trabajar o tomar control de una cárcel? ¿Qué hubiera dicho él quizás? No puedo. No puedo hacerlo, nunca lo he hecho, ¿cómo lo voy a hacer? Y muchas veces, esa es nuestra respuesta, no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer. Y hay un momento en que Dios dice, bueno, vamos para allá. Vamos, te voy a llevar, para que veas que sí puedes. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. Amén. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si no lo enfrento? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso si es que Dios no permite que yo pase por eso? Cuando él llega a la cárcel, ¿qué dice? Que sí pudo hacerlo. Que sí pudo tomar control de toda la cárcel. ¿Por qué? Porque el carcelero se dio cuenta que la mano de Jehová estaba con él. Y una vez en la cárcel, le hubiéramos dicho, José, y ahora vas a estar a cargo de todo Egipto. No, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy? Señor, mírame, soy siervo inútil. Claro. Y ese es
lo que Dios está buscando. Siervos inútiles, iglesia. Así que si tú dices, Señor, soy siervo inútil, prepárate porque Dios te va a llevar. Yo me imagino que José hubiera dicho, Señor, no, ¿cómo voy? De todo Egipto, mira. Claro que una casita, estar acá en una casita, claro, era pequeño, una cárcel también. Y a veces creemos de que Dios puede ayudarnos en cosas pequeñas, en cosas fáciles. Pero cuando ya las cosas se ponen más difíciles, decimos, no, Señor, ya no, acá sí ya no puedes. Pero Dios aún así lo empuja ahí, o nos empuja ahí, ¿para qué? Para que nuestra fe crezca y nos demos cuenta de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Y dice que José ahora estaba como segundo de todo un reino. Como segundo de todo. Imaginemos que un día Faraón hubiera puesto un edicto en el periódico. Se busca interpretador de sueños. Alguien que puede interpretar los sueños para ponerlo como segundo de todo mi reino. ¿Creemos que si José no está en la casa y su papá hubiera mandado su currículum? ¿Hubiera aplicado para el trabajo? No. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos estado así? No hemos dado el paso de fe porque pensamos que no podemos. Cuando dice la palabra que si yo me muevo en su propósito, todas las cosas me van a ayudar para bien. Y José lo reconoce. José reconoce que al final todo lo que él pasó fue un propósito de Dios. Porque él se lo dice a sus hermanos. Porque después de muchos años, cuando comienza a venir el hambre ahí al reino, a los pueblos, dice que los hermanos van a comprarle a José, sin saber que era José, van a comprarle para la comida. ¿Y qué les dice José? Vamos a leerlo, Génesis 45 del 1 al 5. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no queda nadie con él, al darse a conocer, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué aprendió José ahora en todo este tiempo? A reconocer de que no fueron sus hermanos quien lo vendieron, no fueron porque sus hermanos quizás planearon, sino porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito para su vida, porque Dios quería que José llegara a ser el segundo de Faraón, llegara a hacer lo que Dios quería, cosa que no iba a poderlo hacer en su casa, cosa que no iba a poderlo hacer en la casa de Potifar, cosa que no iba a poder hacerlo en la cárcel, pero que fueron tiempos y procesos que tuvo que pasar para que él pueda aprender, para que él pueda ser equipado por la palabra de Dios, en la fe de Dios, para que él se dé cuenta que la mano de Dios estaba con él en cualquier lugar que él estaba, y de que todas las cosas que sucedieran a su alrededor iban a obrar para bien, porque José se estaba moviendo en el propósito de Dios. ¡Wow! ¿No es hermoso eso, iglesia? ¿No queremos nosotros eso? A veces decimos, queremos ser como José, pero solo cuando estaba en Egipto, cuando ya estaba ahí como segundo. Pero recuerda, para llegar ahí, hay procesos que vamos a pasar, procesos que vamos a enfrentar, procesos que quizás ante nuestros ojos no se vean buenos, pero que ante los planes de Dios son perfectos. Ante los planes de Dios son agradables.
a pesar que no nos guste pasarlas. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien para nosotros, iglesia. Planes de paz para darnos el final que estamos esperando. Pero muchas veces, iglesia, tenemos que salir de esa comodidad. Y si no queremos salir, a veces Dios va a permitir que pasen situaciones para sacarnos de esa comodidad. ¿Cuánto duró ese proceso de José? No fue de un día, no fueron de dos, fueron de años. Fueron muchos años. A veces queremos que las cosas sucedan ya. Sí, Señor, estoy dispuesto, pero que sea rapidito nomás. No me gusta, quiero pasar mucho tiempo por esto. Pero la palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos. Si la creemos, entonces, Dios, tú sabes el tiempo. Cada tiempo que vivió José en su casa, en la casa de Potifar, en la cárcel, fue el tiempo perfecto para que después estuviera preparado y llegar a ser el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? José lo dice, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. O sea, recordemos, iglesia, Dios quería preservar a su pueblo, las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Israel, donde salieran las tribus de Israel. Dios quería preservarlos y levantó a uno de ellos. Pero el proceso fue largo. No fue fácil, pero fue necesario. El proceso fue necesario para que él pudiera darse cuenta de que Dios estaba con él. Así que, iglesia, recuerda, Dios está con nosotros. No importa el proceso que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, si estamos nosotros enfocados en su propósito, que su propósito es predicar su evangelio, predicar su palabra, dar testimonio de él y ser testigos de él, tenemos que estar seguros de que todas las cosas van a obrar para bien. Tenemos que estar seguros de que Dios está en control, de que todas las cosas que sucedan alrededor nuestro son parte del proceso que Dios tiene para nuestras vidas, para darnos ese final que estamos esperando. La palabra que nos dice, vamos, ahí terminamos, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que seamos esos reyes. Dios quiere que llegamos como José, que fue el segundo de todo el reino. Dios nos ve como aquellos. Dios nos ve como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa. ¿Pero para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciemos de aquel que dio su vida por nosotros. Para que anunciemos y vemos la palabra de aquel que derramó su sangre para que mis pecados fueran perdonados. De aquel que dio su vida para que yo pueda entrar ahora confiadamente al trono de gracia. Ese es el propósito, iglesia. Y si nosotros nos movemos en ese propósito, ¿quién nos va a alejar de la gracia de Dios? ¿Quién nos va a alejar de lo que Dios ya puso delante de nosotros? Nada. Ni principado, ni potestad. Nada, iglesia. Porque nos estamos moviendo en el plan y el propósito de Dios. Así que lo que estés pasando, lo que estés viviendo ahora en este tiempo, lo que estés enfrentando, si tú tienes en tu corazón de que tú te estás moviendo en el propósito de Dios, de que realmente estás buscando que cumplir la voluntad de Dios en tu vida, si realmente estás, Marcelo, por favor, si realmente estás moviéndote en ese plan que Dios ha dispuesto para ti, Dios en su palabra nos dice, ten paz hoy día. Ten esa paz. Ten esa paz y esa tranquilidad, porque todas las cosas van a obrar para bien.
Porque todas las situaciones que estás viviendo son parte del proceso que Dios tiene o que Dios está permitiendo en tu vida para que tú comiences a voltear tu mirada en Él y comiences a confiar en Él. Comiences a darte cuenta de que Él está ahí contigo, de que Él no te ha dejado, de que Él no te ha abandonado, para que veas como José, para que los demás den testimonio como daban testimonio Potifar y el carcelero y el mismo Faraón, de que Jehová estaba con él, de que Jehová lo tenía en sus manos, de que todas las cosas que José hacía eran prosperadas porque la gracia de Dios estaba en su vida. Así que yo no sé lo que estás pasando en este tiempo, iglesia, lo que estás enfrentando, lo que vayas a enfrentar. Simplemente te digo en este tiempo lo que la palabra de Dios nos dice: confía en Él. Confía en Él y no entres en temor, no entres en angustias, no entres en desesperación, sino cree. Cree de que Dios está en control. Cree de que todas las cosas van a obrar para bien en tu vida. Porque así la palabra de Dios nos lo dice. Y Dios no es hombre para mentir, iglesia. Hijo de hombre para arrepentirse. Simplemente confía. Simplemente cree. Simplemente pon tu corazón delante de Él en este tiempo y dile: Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Sabes lo que estoy enfrentando, lo que mis pensamientos están tratando de traerme, Señor. Pero hoy, tu palabra me ha mostrado, Señor, de que tú sigues aún en control. De que tú estás en control de mi vida, de mis caminos, de todo lo que está delante mío. Y que a pesar de que las situaciones no se ven ante mis ojos, Señor, ante mis ojos humanos no se ven tan buenas, hoy yo confieso, Señor, que tomo tu palabra y que comienzo a creer de que todas las cosas van a obrar para bien. De que todas las cosas, Señor, se están dando conforme a tu voluntad, a tus planes buenos, agradables y perfectos. De que todas las cosas, Señor, tú las estás ordenando para que todo obre de la mejor manera en mi vida. Hoy yo derramo delante tuyo, Señor, mis procesos, mis cargas. Derramo delante tuyo, Señor, lo que estoy viviendo. Y te pido que en este proceso me enseñes a confiar más en ti. Me enseñes a que mi fe crezca aún más, así como lo hiciste con José, Señor. En cada proceso Él aprendió de que tú estabas con Él. En cada proceso Él aprendió, Señor, de que tú querías, que Él se diera cuenta de que podía hacer más y más. Y hoy, Señor, yo te pido que me enseñes eso. Enséñame en este proceso, Señor, de que si tú estás conmigo, Señor, nada se puede levantar contra mí. Enséñame en este proceso, Señor, de que nada me va a alejar de tu amor. Enséñame en este proceso, Señor, a entender de que todo lo puedo, Señor, en ti, porque tú eres mi fortaleza. José tuvo que pasar por diferentes procesos para aprender que Dios era su fortaleza. Pero al final entendió el propósito de Dios. Y Dios se glorificó en cada proceso. Y Dios fue exaltado en cada proceso porque todos reconocieron a Dios en la vida de José. Y ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado en este tiempo, iglesia. Que los demás puedan reconocer en nuestras vidas a aquel que nos salvó, a aquel que murió por nosotros, a aquel que nos dijo: y todo lo que pidiereis en fe creyendo lo recibiréis. Aquel que dijo en su palabra que todas las cosas que pidiéramos al Padre en su nombre las hará para que el Padre sea glorificado. Pero este proceso tenemos que pasarlo para poder aprender, para poder salir de nuestra comodidad quizás en la cual estuvimos entrando, para poder darnos cuenta de que Dios tiene planes más grandes para nosotros.
pensamientos más altos, caminos. Así que ahí donde estás, iglesia, lo que estés pasando, entrégaselo al Señor en este tiempo. Derrama tu corazón a Él. Dile, Señor, tú sabes esto. Tú sabes lo que estoy pasando, lo que estoy enfrentando. Tú sabes mis pensamientos, Señor. Pero hoy lo pongo delante tuyo. Ayúdame a entender. Ayúdame a creer. Ayúdame a darme cuenta, Señor, de que a pesar que ahora aún no lo puedo ver, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien, Señor. Muchas veces pasamos por situaciones, iglesias. Pasamos por situaciones que no las entendemos quizás en el momento. No las entendemos porque la estamos pasando. Pero ¿cuántas veces Dios no nos ha mostrado al final de que todo tenía un plan perfecto? ¿Cuántas veces no nos ha mostrado Dios al final de que Él quería lo mejor para nosotros? ¿Cuántas veces pensamos de que las cosas tenían que suceder como queríamos? Pero al final Dios nos mostró de que si no sucedieron como queríamos era porque Él tenía algo mejor para nuestras vidas. Yo sé que José quizás hubiera querido quedarse con su padre ahí viviendo. Quizás su plan de José era crecer ahí con su padre. Pero Dios tenía otros planes. Planes de bien y no de mal. Dios tenía otros planes y cada situación fue necesaria para que ese plan se cumpliera. Cada situación lo llevaron a José a declarar al final a sus hermanos: no fueron ustedes, fue Dios. Lo llevó a José a perdonar a sus hermanos, porque reconoció que aún sus hermanos habían actuado mal contra él. Dios lo había permitido para que se pudiera cumplir el plan que él tenía. Así que si hay algo en tu corazón quizás que aún te está doliendo, hay una herida, hay algo ahí. Si tú aprendes de que todo va a obrar para bien y que todo sucedió como parte del plan que Dios tiene para tu vida, Dios te va a enseñar a perdonar en este día. Dios te va a enseñar a que esa herida pueda cerrarse, porque hoy vas a ver de que aún esa situación obró para bien en tu vida. Aún esa situación fue parte del plan de Dios para que hoy pudieras llegar a conocerlo como lo conoces. Así que derrama tu corazón en la iglesia. Dale gracias a Dios por cada situación que has pasado, que has vivido. Dale gracias a Dios y dile: Señor, wow, ahora me doy cuenta de que todo ha obrado para bien. Ahora que veo hacia atrás me doy cuenta de que sí, Señor, todas las cosas que he vivido me han llevado a donde estoy ahora acá, delante de tu presencia. Me han llevado a conocerte. Me han llevado, Señor, a buscar tu palabra. Me han llevado, Señor, a tener ese anhelo y ese deseo de alabarte, de adorarte. Gracias, Señor. Hoy mi corazón se llena de paz porque me doy cuenta de que todo obra para bien, Señor. Si tú has recibido esta palabra por primera vez y tú quieres vivir en esa paz, en esa tranquilidad, en ese gozo de saber de que no importa las situaciones que vayas a enfrentar, todo va a obrar para bien, tienes que empezar a moverte en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú reconozcas en tu vida a Cristo Jesús, a su Hijo amado, como tu Señor y tu Salvador. Reconozcas que Él murió en la cruz por tus pecados. Y cuando tú cumples ese propósito, Dios cumple su palabra y te va a dar la potestad de ser su hijo. Así que si hoy tú quieres venir a Él y entregar tu vida a Él, deja que te ayudemos a repetir esta oración de fe juntamente contigo. Esta oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Así que si tú hoy día quieres recibirlo,
Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros esta oración. Pero si tú también ya lo habías recibido, pero por si tus situaciones o circunstancias te alejaste de Él, y hoy la palabra te ha llamado a volver a caminar en su propósito, en su plan, para que en tu vida haya paz, gozo. Si tú quieres reconciliarte con Él, también repite esta oración. Así que ahí donde están, cierren sus ojos, levanten su mano, aquel que quiera recibirlo, reconciliarse con Él, y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi corazón. Y yo recibo esta palabra para mi vida. Y yo reconozco, Señor, hoy mis pecados. Reconozco mis faltas y mis transgresiones. Pero hoy, Señor, bendito Dios, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que laves mis pecados con tu sangre. Te pido, Señor, que me des vida juntamente contigo. Y que transforme, Señor, mis caminos, para que mis propósitos sean ahora los tuyos. Hoy, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a cumplir, Señor, aquel plan que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a que mi vida sea cambiada y transformada para ser testigo del poder transformador de tu palabra y poder llevarlo a todas las naciones. Gracias te doy, Señor, por ese amor. Gracias, Señor, porque hoy veo de que todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.